Ustedes todos ahí me dan su amén. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Cristo. Y vamos a estar leyendo en el versículo 8. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Ustedes todos ahí me dan su amén. Y la palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño porcento de paredes y pongamos ahí, digamos todo, cama, mesa, silla y candelero. Dice, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque a través de ella, Padre, tú nos sigues, Señor, Padre, enseñando, Padre, grandes cosas, Señor. Y te pido, Padre, que tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, sigas edificando esta casa, sigas edificando este lugar, Señor, y que sigas llenando, Señor, con tu gloria y con tu poder, Señor, cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno. A ti sea la honra, la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dile que está a tu lado 4 cosas que necesitamos en el camino. Amén. Dile una vez más al que está a tu lado 4 cosas que necesitamos en el camino. Amén, iglesia. ¿Cuántos necesitan del Señor? Puedes tomar tu lugar, iglesia, en el nombre de Jesús. Vemos aquí, hermanos, que el profeta Eliseo, aleluya, era un hombre que andaba, hermano, de camino en camino. Él caminaba mucho de un lugar a otro en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque andaba llevando la palabra del Señor de ciudad en ciudad, cumpliendo la misión que Dios le había dado. Pero había una tsunamita que entendió algo muy importante, que para poder, hermano, cumplir el propósito Eliseo, ¿qué necesitaba? Necesitaba poder descansar. Amén. Dile que está a tu lado, necesitamos descansar. Amén. Y recuperar fuerzas. Amén. Es por eso que ella junto a su esposo, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué decidieron hacer? ¿Qué dice que decidieron hacer? ¿Qué decidieron hacer? A ver, hermanos, si estamos entendiendo la palabra, ¿qué es lo que decidieron hacer ellos? Bendecir a Eliseo. ¿Cómo? ¿Cómo lo que hicieron bendecir? Dándole un lugar donde quedarse. Amén. Porque sabían que era un hombre de Dios y que viajaba mucho. Y como hombre de Dios, hermano, de ciudad en ciudad, necesitamos descansar. Dile que está a tu lado, necesitamos descansar. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasó? El aposento que construyeron solamente, ¿qué tenían qué tenían? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué tenía ese lugar que hicieron? ¿Qué dice la palabra ahí, hermanos? ¿Qué tenía? Cama. ¿Qué más tenía? Mesa, silla, ¿y qué? 4 cosas sencillas y básicas que se necesitan, aleluya, en la vida, y a su nombre. Entonces, ¿qué tenía, hermanos? Cama, mesa, aleluya. Lo que necesitaba solamente una persona que va cansado por el camino. Ese aposento, en el nombre de Jesús, tenía muchas cosas, aleluya. No tenía muchas cosas, hermano, en el nombre de Jesús, ni eran cosas lujosas, solamente tenía lo necesario. Ya su nombre. ¿Tenía cosas lujosas, dice ahí? ¿Era espacioso? ¿Qué tenía solamente? Lo necesario. Lo necesario, hermanos. ¿Para qué? Para descansar.
Hay muchos en nuestra vida, hermanos, que necesitamos descansar. Nosotros como hermanos, hijos de Dios, hermanos, vamos por el camino de la vida y muchas veces, hermanos, enfrentamos muchas situaciones difíciles de superar. Aleluya, pasamos en tiempos de angustia, hermanos, en el nombre de Jesús, cuando a veces sentimos que ya no podemos más. Pero hoy vamos a tomar, hermanos, estas 4 cosas y las vamos a aplicar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están cansados? Amén. Hay alguno que está pasando situaciones, que está pasando problemas en el camino de la vida, hermanos. Hay tantas cosas que pasamos, hay tantas cosas que vivimos. Y a veces ya nos sentimos cansados, ya no sé qué hacer. Pero el Señor te dice, necesitas recuperarte, necesitas descansar. Y necesitas 4 cosas básicas, simples y sencillas, que todos nosotros los podemos tener. Ya su nombre. Pero necesitamos entender estas cosas espiritualmente hablando. Pero vamos a, hermanos, a llevar estas 2 cosas a lo espiritual en el nombre de Jesús, que esas cosas básicas, dile que está a tu lado, cosas básicas que necesitas. Amén. Ya su nombre. La primera, hermanos, en el nombre de Jesús, la cama. ¿Quién nos recuerda, hermano, que necesitamos descansar y poner, aleluya, nuestras cargas en las manos de quién? De Dios. ¿Quién nos recuerda la cama? Tenía 4 cosas básicas, aleluya, que pusieron esta pareja para el profeta de Dios. Andar en el camino de ciudad en ciudad, hermano, viajando, se necesita un descanso. Ella entendió esto. Esto es un hombre de Dios, un varón de Dios. Vamos a bendecirlo. En silencio. Amén. Decidieron bendecirlo y pusieron una cama ahí. Vamos a empezar, hermano, una cama. ¿Una cama para qué sirve? ¿Para qué? Para descansar. Aleluya. ¿Cuántos necesitan descansar después de un día de trabajo? ¿Verdad que trabajas tus 8 o 10 horas? Necesitas descansar. ¿Y en dónde descansas? ¿En el suelo? Yo creo que todos tenemos una cama. Entonces, hermano, espiritualmente hablando, la cama significa, hermano, que dejes todo en las manos de Dios. Pero veamos en la escritura, Mateo 11:28. Gloria al Señor. Mateo 11:28. Ya su nombre. Gloria a Cristo. ¿Están todos ahí? Mateo 11:28. Y la palabra nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Dice la palabra aquí, el Señor. ¿Quién lo decía aquí esta palabra? ¿Quién estaba hablando? Cristo. Y Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos están trabajados y cargados? Vivimos en una vida, hermanos, llena de afanes, llena de tantas cosas, que a veces, hermanos, no nos paramos a descansar. El Señor te dice, es tiempo de descansar. Dice la palabra, a la última parte, dice que ¿quién te hará descansar? ¿Quién? Cristo. Dice, yo te haré descansar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo te haré descansar. ¿Quién te está prometiendo que te dará descanso? ¿Quién? El Señor, hermano. Tenemos que reconocer, y tristemente muchos hermanos, vamos para el camino de la vida cargados con las preocupaciones, la necesidad, la aflicción, y se nos olvida que nuestro Señor Jesús nos ha dicho que tenemos que venir a Él y Él nos hará descansar. En silencio. Ahí andamos por la vida cargados con los problemas, las aflicciones, y se nos olvida que el Señor ya te dijo que te hará descansar. 4 cosas básicas que necesitamos en nuestra vida. La cama significa, hermano, venir a Cristo y descansa en Él. ¿Cuántos reposan en Cristo? ¿Cuántos reposan en el Señor, iglesia? En el nombre de Jesús. Muchas veces, hermano, vamos por el camino, hermano, y nos sentimos cargados por el peso de los errores que hemos cometido. Pero, hermano, el peso de la culpa, de los pecados en los cuales hemos caído, y es por eso que tenemos que descansar. ¿En dónde? En su amor y en su gracia para con nosotros. Por eso que nos dice 1 de Juan 1:9.
¿Qué nos dice? Aleluya. A veces, hermanos, vamos caminando por la vida con los problemas cargados por la culpa de lo que hemos hecho y no podemos descansar. Pero el Señor me dice en 1 de Juan 1:9, vayamos allá todos, iglesia. 1 de Juan 1:9. Yo creo que la mayoría, algunos de los diablos que estamos aquí conocemos ese versículo, pero vamos a leerlo todos juntos. 1 de Juan 1:9. Ya su nombre. 1 de Juan 1:9. ¿Y qué nos dice ahí, iglesia? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya su nombre. Igualmente, hermanos, que muchos se sienten cansados y preocupados, aleluya, por la situación difícil que en la que están enfrentando. Pero, hermano, ¿por qué? ¿Por qué viene así? Por las malas decisiones, por los malos, hermanos, errores que se cometieron. Pero el Señor te dice, venir a mí, yo te haré descansar. Y el Señor te dice, hermano, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Aleluya. ¿Quién te perdona, iglesia? En el nombre de Jesús. Él tiene el poder, hermano, de descansar en Él y su fidelidad es grande. Vemos ahí en Hebreos 13:8. Vayamos ahí, Hebreos 13:8. Gloria al Señor. Necesitamos descansar en su poder, aleluya, y en su fidelidad. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Habrá alguien que le crea a Dios aquí? Entonces vamos a descansar en su poder y en su fidelidad. Dile al que está a tu lado, descansa en el poder de Dios y su fidelidad. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios, hermanos, es fiel. Hay que descansar en Él, hermanos, en su gloria, en su poder y su fidelidad. Por eso hay muchos hoy cansados que ya, hermanos, ya no hay en la puerta de su vida, los problemas que tienen, porque no han entregado las cargas a Cristo. Amén, iglesia. Pero veamos que lo que dice en Hebreos 13:8, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice que Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, hermano, ¿qué me dice aquí? Que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que siempre Él va a estar ahí. Ya su nombre. Él siempre va a estar contigo. El Señor te ha prometido que venir a mí y yo te haré descansar. Pero hay muchos que no descansan hoy, hermano, en el nombre de Jesús. Hay muchos que están ya, hermanos, están afanados totalmente, que ya están pensando de mañana lunes tengo que hacer esto, voy a hacer aquello, en el nombre de Jesús ya no sé qué hacer. Y estás todo atribulado, no has descansado, hermano, parece, hermano, que tu cuerpo está todo molido, pero dormí 8 horas y sin embargo me siento cansado. ¿Por qué? Porque no has aprendido a reposar en el Señor. Ya su nombre. ¿Quién te hará descansar? ¿Quién? Cristo. 4 cosas básicas que necesitamos. Esa mujer, hermanos, entendía, aleluya, que ese hombre de Dios, ese profeta de Dios necesitaba descansar. Y quiso bendecirlo. Cuando pases por aquí, tienes un lugar en donde descansar. Aleluya. Yo no sé qué Dios está hablando, pero el Señor te está diciendo, cuando pases por esta casa, aquí tienes un lugar en donde descansar. En la casa de Dios. Y a su nombre. Aleluya, el Señor preparó un lugar para ti y para mí, para que descanses. Amén. ¿Cuántos descansan hoy en la casa del Señor cuando llegamos aquí a la iglesia? ¿Cuántos se sienten con gozo y con alegría de venir a la casa del Señor, hermanos, descansando, que dejando todas las cargas? Padre, tengo problemas, tengo situaciones en el nombre de Jesús. Ahí está mi realidad allá afuera. Aleluya, pero no es mi verdad está en ti.
en lo que tú vas a hacer, Señor. Sí, Señor, salgo de aquí, tengo muchos problemas, tengo aflicciones, aleluya, y no sé qué hacer muchas veces, Señor, no encuentro la salida, pero en ti, Señor, aleluya, tendré la victoria. Y es ahí en donde se levanta una iglesia de poder, que sabe descansar y reposar en el aposento. ¿En donde descansamos? En la casa de Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos tienen un lugar donde dormir? ¿Para que todos lo tenemos? Espiritualmente hablando, ¿tienes un lugar en donde dormir? Aleluya, descansa en el Señor. Y a su nombre. Entonces, hermano, vemos esto y sigamos, hermano. De estas 4 cosas, ¿cuál es la que continuaba aquí? Estábamos hablando, ¿había qué? Vamos a poner que si hay una cama, ¿y qué más decía? ¿Qué sigue? La mesa. Gloria a Dios y a su nombre. Vamos a ver, hermano, la mesa nos recuerda que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para renovar nuestras fuerzas en el camino. Y a su nombre. Entonces, ¿qué representa la mesa? La palabra de Dios. Alimentarnos de la palabra de Dios. Aleluya. Veamos en la escritura Efesios 6:10. Efesios 6:10. Gloria a Cristo. Efesios 6:10. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a su nombre. Tenemos que conocer, hermano, que el camino de la vida, hermano, no es un camino fácil. ¿Verdad que no es un camino fácil el camino de la vida? ¿O es un camino fácil? No, no es un camino fácil. Allá la vida, allá afuera, hermanos, hermanos, es muy difícil. Pero con Cristo tenemos victoria. Amén. Aunque sea difícil, hermanos, con el Señor podemos caminar en victoria. Y a su nombre. No es fácil, hermano. Entonces, muchas veces, hermanos, se vuelve tan difícil que sentimos que, hermanos, a veces, hermano, no sé si te ha pasado, el camino de la vida, por ejemplo, lo voy a comparar así. Es tan difícil, hermano, como que vamos, en vez de avanzar, no avanzamos, vamos como que vamos para atrás. ¿Cuántos han sentido así? Que no avanzan. Es como, hermano, como si estuvieras escalando una montaña. Es tan difícil a veces avanzar, no avanzo. Hermano, como cuando subes una encuesta, como una montaña así, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Es normal como que si fueras caminando así? Cuando vas en una montaña, ¿cómo te sientes? Cansado. Y a su nombre. Te sientes cansado. Entonces, hermano, como para escalar ese camino, espiritualmente hablando, hermano, sucede lo mismo. Entonces, muchos hermanos andan desmayados. Aleluya. ¿Por qué se desmayan esos hermanos, hermano? Sin fuerzas. ¿Por qué? Ya no tienen fuerzas porque están haciendo las cosas de su manera. Ya no tienen fuerzas para orar. Ya su nombre. Ya no tienen fuerzas, hermanos. No tienen ánimo ya para servir. Y son vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Porque han caído, hermanos. ¿En dónde, hermanos? En el desánimo espiritual. Ya su nombre. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando ahorita? ¿En qué? ¿Vamos? ¿En dónde estamos? A ver, hermano, ¿en dónde? En la mesa, en la palabra. Entonces, hermano, no podemos resistir el ataque del diablo. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y por eso hay muchos desmayados por ahí. Hay muchos que viene la situación, viene el problema y se rinden. Ya no quieren seguir adelante. ¿Eres tú uno de esos que se rinden? Ahora déjame decirte, si eres uno de esos, el Señor hoy te habla. Necesitas estas 4 cosas básicas. Una cama para descansar. Estamos en la mesa. ¿Para qué? Para alimentarte. ¿Para qué? Para que tengas fuerzas para seguir adelante. Amén. Cuando te alimentas, hermano, en el nombre de Jesús, ¿para qué nos alimentamos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Para qué nos alimentamos? ¿Para qué? Para tener fuerzas. Si no te alimentas, ¿cómo vas a andar? Débil. Aleluya. Y lo mismo es, hermano, en la vida espiritual.
Si no te alimentas de la palabra de Dios, ¿cómo vas a andar? ¿Cómo le vas a creer a Dios en medio del problema? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si no te alimentaste. Amén. Pero el que se alimenta, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar preparado para pelear? Aleluya. Dile que está todo. Necesitamos la mesa para alimentarnos. Amén. Entonces, hermano, tenemos que entender que la palabra de Dios, hermano, escuche bien esto, iglesia. La palabra de Dios, muchos hermanos lo hacen así. La palabra de Dios nada más es un postre. Aleluya. Es silencio. Cuando vas a comer, hermano, ¿qué comes primero? Nada más comes el postre y ya. No, ¿qué comes primero? El plato fuerte. Amén. Porque es lo que quieres. ¿El postre para qué es? Ya nada más al último. Y muchos tienen así la palabra del Señor. La tienen como postre para el último. Y por eso, hermano, andan todos desmayados. ¿Qué quiero decir con desmayados? Que no pueden enfrentar la vida y no pueden confiar y creerle al Señor porque le tienen la palabra como postre. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios no es un postre. Cuando tú te sientas a la mesa vas a comer aquella comida que te va a llenar. Amén. Que te va a satisfacer. Aquella comida que te va a dar fuerzas. Que te va a dar fortaleza. Pero hermano, si te comes el postre, nada más, ¿vas a tener las mismas fuerzas? No, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la palabra de Dios no es un postre, hermano. Es el alimento que tenemos que desear cada día para fortalecernos y no desmayar en el camino. Vamos caminando. Entonces, hermano, el profeta Eliseo sabía y entendía que necesitaba reposar. Tenía un lugar, una cama, tenía la palabra de Dios, la mesa, se alimentaba para poder seguir el camino. Si quieres seguir en el camino, hermanos, fortalecido, necesitas alimentarte. ¿Cuántos se alimentan? Aleluya, bien. ¿Para que te alimentas bien, hermano, en el nombre de Jesús? En la mañana te levantas y hermano, hay algunos que se levantan, no, tengo hambre. Amén. Tengo hambre. ¿Y al mediodía qué pasa? Tengo hambre. ¿Y en la tarde? Tengo hambre. Escucha bien esto, iglesia. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? A ver. Porque lo necesitas. Porque el cuerpo te dice, la carne te dice, ay, necesito comer. Amén. Entonces, así de esa manera, hermano, debes de desear la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y a su nombre? Así como deseas comer en la mañana, así como deseas comer en el mediodía, así como deseas comer en la tarde, así también, aleluya, debes de desear la palabra del Señor que esté en tu mesa. Alimentarte de la palabra de Dios. En la mañana me levanto, la palabra de Dios. En la mediodía estoy comiendo palabra de Dios. Tengo una mesa. En la noche, aleluya, me alimento de la palabra de Dios. Y a su nombre. Y es por eso, hermano, que hay muchos débiles por ahí, porque no tienen la palabra de Dios, hermano, nada más el domingo. El silencio. Y cuando es nada más el domingo, hermanos, el postre. Hay algunos hermanos que hay nada más al mes. Y por ahí dicen, ya viene el mesero. Porque nada más viene una vez al mes. ¿Cómo te vas a alimentar, hermanos? ¿Cómo vas a poder levantarte contra las luchas y las pruebas si no te llenas de Dios? Si no estás alimentándote correctamente. El silencio. Por eso hay muchos desmayados por ahí. Porque no se alimentan correctamente. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 2. Y a su nombre. Primera de Pedro 2, 2. Mira cómo le enseña la escritura aquí, iglesia. Cómo debemos nosotros de ser. Aleluya. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 2, 2. La escritura dice:
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo dice la palabra aquí que debemos de desear la palabra de Dios? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Aleluya. Dice la leche espiritual, como niño recién nacido, no adulterada. Pero hermanos, oye, lo menos que la gente quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy? ¿De qué se quiere llenar? Aleluya. ¿De qué? A ver, dime, hermano. ¿Quién me ayuda? ¿De qué se quiere llenar? En vez de la palabra de Dios, ¿de qué se quiere llenar? ¿De qué? A ver. Del internet. De chismes. De programas de televisión. Levantan, hermano, y se levantan con la serie favorita ahí. Ahí en la plataforma que quieras. ¿Y de la palabra de Dios? Te levantas con el teléfono ahí, hermano. Las redes sociales. Y la palabra de Dios. Aleluya, ya su nombre. Dile que esto tú lo necesitas, una mesa. Amén. Una mesa espiritual para llenarte de Dios, para caminar siempre fielmente, hermano. En el nombre de Jesús, si no te llenas de Dios, hermanos, el enemigo te va a derribar y vas a seguir haciendo lo mismo que andabas haciendo. Por eso necesitas del Señor, necesitas alimentarte de Dios. Ya su nombre. Entonces, ¿cuántos tienen una cama? ¿Cuántos tienen una mesa? Amén. Ya su nombre. Entonces, ¿en qué continuamos, hermano? ¿Qué es lo que continúa? Una silla. Entonces, hermano, la silla que nos recuerda que necesitamos sentarnos y hacer alto para reflexionar en las caídas y fracasos que hemos tenido en el camino. ¿Para qué sirve una silla? Espiritualmente hablando. Cuando te sientas en una silla, hermano, cuando te sientas, ¿cómo meditas mejor? ¿Sentado o de pie? Ya dependiendo de la persona, pero supongamos lo que estamos hablando en este momento. ¿Cómo meditas mejor? Sentado. Te sientas y comienzas a meditar lo que está pasando. Entonces la silla, ¿qué representa? Que te sientes a meditar si has fallado, si has cometido un error. Ver por qué llegué a cometer este error. ¿Qué está pasando? Está meditando, ¿en qué te estoy fallando, Señor? Ya su nombre. Pero veamos, hermano, Isaías 52:2. Isaías 52:2. Ya su nombre. Aleluya. Dice la palabra aquí, Isaías 52:2. Dice, sacúdete del polvo y levántate. Fíjate lo que dice. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice? Sacúdete del polvo, levántate y ¿qué? Y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Dice, ¿qué nos dice aquí la palabra en este versículo? Pareciera, hermanos, algo extraño que el Señor le dijera a su pueblo, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Pero en realidad, lo que necesitamos hacer, hermano, es cuando hemos caído, cuando, hermano, hemos fracasado, no solamente se trata de levantarnos y seguir adelante como si nada. No, no se trata solamente de eso, sino la palabra dice, siéntate. ¿O no le dice así la palabra ahí? Levántate y ¿qué? Siéntate. La silla, hermano, significa, en el nombre de Jesús, que te pongas a meditar. Aleluya. De que no te levantes así como si no pasó nada. Hermanos, es como hoy, hermanos, en la actualidad, en el nombre de Jesús, ¿qué está pasando? A lo bueno, ¿qué le decimos? Malo. ¿Y a lo malo, qué le decimos? Bueno. Estamos en una sociedad, hermano, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque no te has sentado a meditar qué está mal en tu vida. Entonces la silla, hermanos, nos enseña que tenemos que, hermanos, sentarnos y meditar en qué estamos fallando, Señor. Si te estoy fallando, perdóname. El Señor le dijo a su pueblo,
Dijo, siéntate, Jerusalén, levántate y siéntate. Y medita qué estás haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito a veces, hermano, necesitas entender que Dios quiere cambiar tu vida. Y a veces, hermano, no quieres cambiar, quieres seguir aferrado, quieres seguir aferrada. Porque hay por ahí, hermanos, una vez más, 2, 3 cabezones y cabezonas que están aferrados. Oh, esa es mi manera. El Señor dice, siéntate y medita. Que te pongas a pensar, ¿qué es lo que estás haciendo mal? ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? Aleluya. ¿Por qué nadie me quiere hablar? El Señor te dice, siéntate y medita. Aleluya. Cuando comienzas a analizar tu entorno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Entonces vas a entender, el Señor te va a abrir, aleluya, el entendimiento, y vas a entender qué es lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, hermanos, necesitamos una silla para, aleluya, meditar qué estamos pasando. Y a su nombre. Entonces, hermano, tenemos que levantarnos y sentarnos y reflexionar el porqué de cada caída. Muchas veces, hermano, entender, aleluya, cuáles fueron las causas del fracaso y aprender las lecciones que necesitamos para volver, aleluya, para entender, hermanos, y no cometer el mismo error. Amén. Como te decía hace unos momentos, porque hay muchos que siguen igual, no cambian. Siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no te has sentado a meditar. ¿Conoces a alguien así? Aleluya. Que sigue siendo lo mismo, no cambia. Amargado, amargada. Aleluya, necio, necia. Berrinchudo, berrinchuda. Y sigue siendo lo mismo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, iglesia, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que siguen haciendo lo mismo y no se sientan a meditar y pensar el error que están haciendo. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Quieres saber lo que dice la palabra sobre esas personas? ¿Lo quieres saber, iglesia? Amén. Dice en Proverbios 26:11, mira lo que dice, aleluya. Muchos hermanos lo van a ver, oh, qué tremendo. Pero hermano, vamos a ver, mira lo que dice la palabra por aquellos que siguen haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, hablando lo mismo, que nomás están quejando todo el tiempo. En vez de dar gracias a Dios y a su nombre, ¿estamos ahí? Proverbios 26:11. Amén. Amén. ¿Estamos listos todos ahí? Porque quiero que lo vean, iglesia, en el nombre de Jesús. Para aquellos que hacen lo mismo, mira como la palabra lo llama. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Aleluya. Qué silencio y en la casa. ¿Cómo lo compara la palabra? ¿Cómo qué? ¿Como perro que qué? ¿Has visto un perro hacer eso? ¿Te ha tocado verlo? A mí sí me ha tocado verlo, hermano. ¿Y tú crees que es algo que, hermano, que te da ganas de ver eso? Después de que lo vomitas y luego volverse otra vez a comérselo otra vez. La palabra no está, hermanos, aleluya, comparando y diciendo, así es el necio, así es la necia. Que el Señor te cambió, te restauró, para que no seas un amargado, una amargada, un necio, un berrinchudo, una berrinchuda. El Señor ya te cambió, pero sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no te has sentado a meditar. No sé cuántos el Señor le está hablando y están entendiendo esto, iglesia. Pero necesitas una silla para sentarte y meditar el recuento de los daños. Por mis acciones, ¿qué estoy haciendo? Por mi manera de hablar, ¿qué estoy provocando? Por estar hablando lo que no debo, provoqué esto. Por andar en el chisme, provoqué aquello. Cuando tú tienes una silla, te sientas a meditar en el Señor, te hace, aleluya, entender y escuchar, Señor, ¿en qué estoy mal? Porque he fracasado, ya no quiero cometer el mismo error. Ya no quiero hacer como tu palabra lo dice, Señor, ahí en Proverbios, como el perro que vuelve a su vómito.
¿Tú crees, hermano, que es algo agradable ver eso? ¿Ah? ¿Es algo agradable ver eso, hermanos? Oh, imagínate, hermano, vomita y ve, cómetelo otra vez. Lo que vomitaste. Qué silencio. Pastor, qué duro. Hermano, es la palabra. Es la palabra del Señor. Así el Señor está comparando a todos aquellos que siguen haciendo lo mismo y que no cambian. ¿Por qué? Porque no han tenido una silla para meditar. El Señor, hermano, nos habla que tenemos que cambiar nuestra vida. Amén. Y tenemos una silla, hermano, para meditar y hacer esos cambios. Y a su nombre. Y, hermano, el último, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El candelero. Y a su nombre. Y entonces dice la palabra, hermano, que nos recuerda que necesitamos mantener encendida la llama de nuestra comunión con Dios para no perdernos en el camino. Y a su nombre, que necesitamos entonces una luz, el candelero, para que no nos perdamos en el camino. Amén. ¿Y cuál es esa luz? ¿Quién es la luz? A Cristo. Necesitamos a Cristo, hermano, que nos recuerda entonces mantener encendida. Dile a que te lo hay que mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. Amén. Manteniendo el fuego. Levítico 6:12. Veamos ahí, hermanos, en Levítico 6:12. Aleluya. Mira lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Levítico 6:12. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén, iglesia. Levítico 6:12. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Cada mañana, amén. ¿Y qué dice? Acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y a su nombre. Entonces el fuego del altar, hermano, del tabernáculo del desierto no debía apagarse nunca. Eso era la responsabilidad de los sacerdotes, no permitir que el fuego se apagara en el altar del Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? No permitir que el fuego de Dios se apague. Amén. Entonces, ¿cómo no se va a apagar el fuego? Poniendo leña cada día. Para que no se apague el fuego hay que poner leña. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que poner? Nosotros somos esa leña que siga ardiendo el fuego de Dios. Y a su nombre. Ahora, hermano, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener la responsabilidad de no apagar ese fuego del Espíritu de Dios en nuestro altar. Segunda de Timoteo 1:6. Nosotros somos responsables de que no se apague ese fuego. Amén. Por ejemplo, hermano, tenemos servicio en la iglesia. Y si no vienes, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué pasa si no vienes? Se va a ir apagando el fuego. En un mes, ¿qué va a suceder? Yo creo que hermano, viéndolo así, ¿qué crees que va a pasar en un mes con tu fuego? ¿Ah? Ya no va a haber, yo creo, ni cenizas muchas veces, hermano. Tu fuego se apagó. Amén. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces Pablo aconsejaba, dice que avives el fuego. Nunca debemos olvidar, hermanos, que nuestro Dios es la luz del camino de nuestra vida. Sin importar cuáles sean los caminos difíciles o desconocidos, Él es nuestra luz. ¿Quién es nuestra luz? Cristo. Entonces tenemos que mantener el fuego encendido. Amén. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es mía de mantener el fuego? ¿Es mi responsabilidad? Mi responsabilidad de mi vida es mi responsabilidad, sí es mía. Pero de tu vida,
¿de quién es la responsabilidad? Aleluya. Es individual. Es de cada uno de nosotros. Es tu responsabilidad. Si no te llenas de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, el fuego se va a apagar. Amén. Y va a haber tantas cosas que te van a desviar. Hay tantas, hermanos, distracciones allá afuera, en el nombre de Jesús, que te van a desviar del Señor. Pero, ¿quién es el que decide que se apague el fuego? Tú decides. Yo soy el que decido por ti. Va a decir, no, que el pastor, no, hermano. No busques culpables. Dile al que está a tu lado, no busques culpables. Amén. No quieras culpar a alguien, hermano, no. Tú decides. Si ese fuego va a permanecer, dice la palabra en el nombre de Jesús, que todas las mañanas traerás esa leña para que el fuego no se apague. Entonces, ¿cuándo debemos de buscar a Dios? Todo el tiempo. Nada más el domingo. ¿Ah? Es todo el tiempo. Si voy a buscar a Dios, hermano, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? Llénate de Dios. Llénate del Espíritu Santo y verás su poder y su gloria. Amén. Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Míralo, hermano, es algo tremendo este versículo. Lo que el Señor nos dice en el nombre de Jesús y lo que va a hacer para todo aquel que le cree. Amén. Estamos todos ahí, Isaías 42, 16. Amén. ¿Estamos? Quiero que todos lo leamos juntos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra así: y guiaré a los ¿qué? A los ciegos por camino que no sabían. Dice, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? Entonces dice la palabra que el Señor va a hacer luz a los ciegos. Amén. Luz. ¿Quién nos da la luz, iglesia? ¿Quién es el que nos guía? Los haré entender cosas y los haré llevar por caminos que no conocían. ¿Acaso la palabra no es así, hermanos? Cuando no conocías del Señor, cuando el Señor llegó la luz a tu vida y el Señor te está guiando por otros caminos que conocías. ¿Ah? Caminos que no conocías. Aleluya. ¿No lo dice así la Escritura? Y lo voy a leer una vez más, iglesia. Dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. A ciegos, hermano, cuando se refiere a ciegos, aquellos que no conocían de la palabra, ahora conoces del Señor, la luz de Dios está en tu vida y la luz de Dios ahora te guía por un camino que no sabías, que no entendías. Y a su nombre. ¿Pero por qué? Porque diste la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz, iglesia? Cristo. Dice, los guiaré, hermano, por el camino que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Nunca había pasado, aleluya, nunca había perdonado como he perdonado hasta hoy. ¿Quién lo hizo? Antes, hermano, estaba lleno de rencor, no perdonabas a nadie, hablabas tonteras, aleluya, pero ahora ya no hablas así. Porque la palabra dice que te llevaré por caminos que no conocías, por sendas que no habías caminado, donde ahora vas a hablar la verdad, donde ahora vas a hablar hermano, la verdad de Cristo, ya su nombre. Entonces dice, y delante de ellos cambiaré las tinieblas ¿en qué? En luz. En luz. Delante de mí, de ti, el Señor va a cambiar las tinieblas en luz. Va a cambiar la maldad, aleluya, en el poder y la gloria de Dios. Delante de nosotros. ¿Cuántos quieren ver, aleluya, por ejemplo, a sus familias en Cristo? Entonces hay tinieblas ahí y el Señor dice, lo está prometiendo que lo va a cambiar ¿a qué? A la luz. Entonces, ¿cuántos lo reciben, iglesia? ¿Cuántos reciben, hermano, en el nombre de Jesús? Dios te está dando la promesa que Él va a cambiar tus tinieblas
en luz. Y a su nombre, Él lo va a hacer, hermano. Él lo dijo y Él lo prometió, porque Dios no es hombre para que mienta, dijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a ejecutar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces dice, hermano, dice que Él va a cambiar lo que es escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Dios nunca te ha dejado. Nunca te dejará. Él siempre está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está contigo? Entonces, hermano, hoy has entendido que no necesitas lujos para llegar a tu destino. ¿Necesitas lujos para llegar a tu destino? No necesitas lujos. Dile que está a tu lado. No necesitas lujos para llegar a tu destino. Necesitas solamente lo esencial. Amén. Amén, iglesia. ¿Y qué es lo esencial, hermano? Si vas cargado, aleluya, corre a la cama de su reposo. Amén. Si estás cargado, ¿a dónde vas a ir? A la cama de reposo, que es Cristo Jesús. Amén. Y si sientes, hermano, que tus fuerzas se desvanecen por hermano, el desánimo espiritual, vuelve a la mesa de su palabra. ¿Hay desánimo espiritual en tu vida? Vuelve a la mesa. Aleluya, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da ánimo a cada uno de nosotros, hermano, cuando viene el desánimo espiritual? ¿Qué nos da otra vez esa fuerza, fortaleza? ¿Qué nos da? Aleluya, aquello para seguir. ¿Qué es lo que provoca que sigamos adelante? La palabra de Dios. Llegamos a la mesa, a la palabra de Dios, hermanos, y viene otra vez el renuevo de esas fuerzas. Amén. Y una vez más la bonanza del Señor, hermanos. Y si has tropezado, hermano, aleluya, no te limites a levantarte, hermano. Ten la humildad de usar la silla para aprender la lección. Amén. Si has tropezado, aleluya, ten un corazón humilde para poder sentarte y meditar en qué he fallado. ¿Qué he fallado, Señor? Me tropecé, Señor, hice esto malo, pero tengo la humildad de venir delante de ti y reconocer mi error. Esa es la silla, hermanos. Tenemos la cama, la mesa, la silla, y terminamos con ¿qué, iglesia? Aleluya. Y hermano, y sobre todo, hermano, jamás permitas que el candelero de tu comunión con el Señor se apague. Amén. No permitas que se apague tu comunión con Dios, porque la luz, hermano, es la única que te convertirá tus tinieblas ¿en qué? En luz. Lo malo que esté en ti va a ser cambiado con la palabra, con la luz. No permitas que se apague la luz de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, hermano, no necesitamos lujos para llegar al camino, al destino que Dios tiene para nosotros. Solamente lo esencial. Amén. ¿Y qué es lo esencial? Tener una cama de reposo. ¿Qué más, hermanos? Una mesa para tomar el alimento. Una silla para reconocer nuestros errores, si hay errores, y ponernos a la cama y tener el candelero, la luz que nunca se apague. Que nunca se apague la luz de Cristo. Que nunca se apague ese amor, porque esa luz va a ser la que va a quitar las tinieblas de tu vida. El Señor lo ha prometido, va a quitar, va a convertir las tinieblas en luz. Todo lo malo, Dios lo va a convertir en bendición. Amén, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Todo lo malo, Dios lo convierte en bendición. Amén, iglesia. Ponte de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se quieren llenar del Señor?